días con todas y todos, a las autoridades de la universidad, los compañeros panelistas. Me han pedido que haga una presentación o que hable sobre el tema del agua. El tema del agua en el Ecuador se empezó a pelear desde el año 72, pero se empezó a discutir desde el año 95, cuando había peligro de privatización del agua con el gobierno de Sixto Durán Ballén. Ahí es cuando la CONAIE se moviliza e incluso en el año 97 presenta una propuesta de ley. No, ninguna organización había presentado hasta ese entonces una propuesta que tenga que ver con aspectos de desarrollo. En este caso el agua era sumamente importante. La CONAIE se preocupó en ese año, cuando había el peligro de la privatización del agua, cuando Sixto Durán Ballén sacó la ley de desarrollo agrario. Y desde ahí empezó un poco el debate del agua, de qué hacer, cómo hacer, por qué, ¿no? Se hizo más fuerte el debate ya entrando en el año 2000, porque siempre el peligro de la privatización del agua está latente, estaba latente y está latente también hoy, ¿no? No es que se ha quitado, tal vez se ha puesto una cortinita nada más, pero la cuestión de la privatización del agua está ahí esperando la oportunidad nada más, ¿no? Entonces yo les voy a hacer una presentación tal vez un poco rápida, porque dice tengo 20 minutos y yo traía más o menos para unos 40 minutos, va a tocar saltarse cosas, ¿no? Pero lo que yo quisiera tal vez sí de pronto hacer énfasis en ciertas cosas, ¿no? Lo primero es qué pasó con la ley anterior, qué dice la Constitución actual, qué dice la ley actual, ¿no? Y cómo los sistemas, en este caso, hablando de bases de la CONAIE, de las comunidades, ¿qué están haciendo? ¿O a qué les están obligando? En otras palabras. Tal vez voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ojalá se pueda entender. Si tienen alguna inquietud, me interrumpen y me preguntan nada más, ¿no? Sin ningún problema yo les puedo ayudar. La disponibilidad del agua, el Ecuador es uno de los países más beneficiados con respecto al agua. Se habla que un habitante, digamos, tendría una dotación al año, una dotación crítica habría de 1.700 metros cúbicos, pero el Ecuador tiene 22.500 metros cúbicos por habitante. Es decir, tenemos como 12 veces más, 11 veces más de lo que realmente se debería tener. Pero esta agua está mal distribuida, es decir, si vemos geográficamente en la Amazonía hay cualquier cantidad de agua, y entre costa y sierra hay menos disponibilidad de agua. Pero incluso habiendo menos disponibilidad del agua también hay mala distribución. Aquí quiero hacer un paréntesis rápido que no está ahí. Una de las herramientas que se usó para acaparar el agua desde que apareció la ley de aguas del año 72 fue que la misma ley estaba como parte de su articulado un aspecto medio técnico que decía que el agua se puede entregar, en el caso de riego, se puede entregar a las propiedades que tengan menos del 25% de pendiente, es decir, pendiente, ¿no?, la inclinación del terreno. Y las comunidades o los sectores rurales viven por sobre el 40%. Eso significaba que cuando iba el perito de la agencia de aguas a hacer una inspección para entregar una sentencia de agua, veía que tenía más del 25% que decía la ley, y decía, bueno, para que no se molesten les damos un poquito. Y en la misma ley decía que lo que se necesita es para las grandes extensiones de tierra. O sea, imagínense lo que es. ¿Quiénes tienen grandes extensiones de tierra? Las haciendas, incluso hasta hoy. Y esa fue una herramienta que se usó, ¿no?, que usaron las haciendas para acaparar el agua. Pues por eso que en las zonas altas, cejas de montaña, o en las zonas ya más casi altiplano, digamos, en la sierra del Ecuador, casi no existe dotación de agua. Incluso hay sectores en donde el agua que nace en esas zonas, porque nacen los páramos, no tienen que topar la gente de ahí porque está sentenciado para una hacienda o una gran propiedad de la zona baja, ¿no? Entonces, esa herramienta se usó, y la otra era una herramienta más política, digamos, que las haciendas o los hacendados tenían poder político y que influenciaban en los técnicos para que las sentencias les salgan a favor. Hasta hace poco, ahora tal vez ya no tanto, pero hasta hace poco, hasta hace unos 10 años, había esta herramienta política que era la presión, ¿no?, de parte de los hacendados para que se les beneficie con agua. No sé si pasa. Entonces aquí tenemos un cuadro en donde se hace una distribución del agua. Este cuadro es del 2012, ¿no?, con datos de la misma Senagua.
Un poco para hacer resumen de esto, en la hidroelectricidad se utiliza el 77% del agua hasta el 2008. No se sabe con estas nuevas hidroeléctricas que se está ahora implementando cuánto incrementará eso. Pero la hidroelectricidad no consume agua, simplemente utiliza la corriente o la potencia del agua. Nada más, no es un uso consultivo como se llama, ¿no? Y el agua potable es el 1.35% del total que existe en el Ecuador y el riego ocupa el 17%. Es decir, el agua está definida en esos usos, ¿no? De acuerdo a esa forma. En el Ecuador, es decir, hay bastante agua que está usada para la hidroelectricidad. Pero si nos ponemos a ver del total del agua, solamente lo que se necesita, digamos, para las actividades humanas, que es el consumo humano y el riego, no llega ni al 20%. Es decir, hay mucha más agua que no está siendo utilizada. Este cuadro sí quisiera que tome bastante atención, ¿no? Aquí tenemos, esto es del 2012, no tenemos datos actuales, pero creo que no ha variado porque esto está basado en un cuadro del 2005 y casi no ha variado nada. Aquí tenemos el tipo de usuario, el porcentaje de beneficiarios, el porcentaje en área, ¿no? Y el caudal, el porcentaje en caudal. Privados, que antes de la ley actual había una forma de usuario que era privado. Yo tengo una propiedad, busco una sentencia en la agencia de aguas y yo era considerado como usuario privado, no porque era solo para mí, ¿no? Había en esa época, hasta antes de la ley actual. Entonces, aquí démonos cuenta, el 1% de beneficiarios privados tiene el 63% de superficie y el 64% del caudal disponible para uso, ¿no? En este caso, riego, ¿no? Comunales, es decir, comunidades, son el 86% de beneficiarios, ¿no? Tienen el 22% en superficie y apenas tienen el 13% del caudal. Es decir, nos damos cuenta que hay tremenda inequidad, ¿no? Quienes dan de comer a la ciudad, que en este caso son las comunidades, que es el 86% en gente, en cantidad, tienen el 22% en área y el caudal apenas es el 13%. Entonces uno se imaginará qué pasa con el 64% del agua. ¿Quién tiene? Tienen las grandes propiedades, las agroexportadoras. Imaginémonos las grandes plantaciones de banano en la costa, ¿no? O de palma o de cacao que hay en la costa. Ellos tienen el 64% del agua. Y los campesinos de la sierra, zonas indígenas, apenas el 13%, ¿no? Y sistemas públicos que en este caso son los sistemas que manejan los pueblos, las ciudades, sistemas de agua, ¿no? Que apenas ellos ocupan el 23% del agua también, ¿no? Que es más o menos bueno. Pásale. Ahora, ¿qué pasa en la nueva Constitución? Las organizaciones antes del 2008, que es cuando se empezó a debatir la nueva Constitución, empezaron a pelear porque aparezca en la Constitución el derecho humano al agua y que se reconozcan las formas de gestión que existían en el Ecuador. O sea, hasta antes de esta Constitución se definía usuario del agua a alguien que era privado, que estaba asociado, ¿no? Que pertenecía a una comunidad o que era de un organismo público. Esos eran los tipos de usuario. Pero en la nueva Constitución hay un cambio de una visión, digamos. Aparentemente en la Constitución se mira desde otro lado la cuestión de la tenencia del agua. Y ahí es que cuando se plantea que solamente debe haber dos tipos de usuarios, ¿no? O dos formas de gestión, como dice la Constitución: público y comunitario. Público, la que hacen organismos públicos, el Consejo Provincial, los municipios, y comunitario, las que hacen las comunidades en las zonas rurales. Es decir, ahí se define la zona rural y la zona urbana. Zona rural, los sistemas comunitarios; zona urbana, los sistemas públicos. Incluso hay algunos sistemas comunitarios que todavía persisten aquí en Quito, en los alrededores de Quito. Todavía hay sistemas comunitarios que no quieren morir todavía, ¿no? Entonces, otra de las cosas, y que aparece un poco el debate ahí, es que en la Constitución se plantea al agua en los sectores estratégicos. Se plantea como uno de los sectores estratégicos que es potestad del Estado, en este caso del gobierno, incluso más allá es del presidente. La potestad sobre la cuestión estratégica con respecto al agua. Entonces, ¿qué es lo que dice en el artículo 316? El Estado podrá delegar la participación de los sectores estratégicos y servicios públicos de empresas mixtas en las cuales tenga mayoría accionaria. Es decir, se está abriendo una posibilidad de que la empresa privada pueda entrar,
¿no? Cuando el debate último, incluso desde el año 2009, cuando las organizaciones se movilizaron y cercaron la Asamblea Nacional, ¿no? Cercaron en el 2009 la Asamblea Nacional, los asambleístas dijeron estamos secuestrados, decían, ¿no? Y era porque había el peligro de que esto se haga realidad, de que aquí esto se suavice con un artículo en la ley, que ya vamos a ver qué es lo que dice la ley con respecto a esto también, ¿no? Y que se abra la puerta a lo mismo que hizo Sixto Durán Ballena, que digan, bueno, si es que quieren privatizar el agua, traigan nomás y privaticen, ¿no? Un poco, esto es lo que se trató de evitar con esa movilización en el 2009, mayo del 2009. Y ahí es que la Asamblea, en ese rato el Corche Cordero dijo, bueno, que se vaya a la consulta prelegislativa. Y se fue a la consulta prelegislativa, durante 2 años estuvo el debate ahí, hasta que a la final, bueno, ya está la ley que tenemos, que algo ha recogido, pero no en la realidad lo que están viviendo las comunidades, ¿no? Entonces aquí, y dice el Estado podrá de forma excepcional, ya vamos a ver en la ley cuál es este carácter excepcional que está planteando aquí. Ya, aquí otra cosa, la una es el peligro de la privatización. La otra, la gestión del agua, lo que está en rojo les voy a leer, ¿no? Porque el 318 habla de las formas de gestión y dice, la gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria, el servicio público de saneamiento, el abastecimiento del agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas, estatales o comunitarias. Eso es lo que incluso se peleó, digamos, desde el inicio se peleó que sea así, ¿no? Pero acá, ¿qué dice? El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y prestación de los servicios públicos mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario. ¿Eso qué significa tener una alianza entre lo público y comunitario? Yo soy de una comunidad, tengo un sistema que necesita mejoras, ¿no? Entonces yo tengo que buscar un aliado en alguna institución pública para que me ayude. Ahí en la Constitución mismo ya separa. El agua de riego tiene que hacerse cargo del Consejo Provincial y el agua de consumo humano los municipios. Está separado, ¿no? Ya los dos usos de agua. Entonces, si yo tengo un sistema de consumo humano, tengo que ir a buscar al alcalde, si es que es mi amigo o es mi partidario o más o menos deja llegar a la gente, me ayudará. Si no, tal vez no. Lo mismo con el Consejo Provincial. Entonces uno cuando se pone a pensar desde el lado más político de las cosas, dice, ellos actúan a conveniencia, ¿no? Y uno por la necesidad tocará decirles, vea, le vamos a apoyar, si es que hay que salir a alguna manifestación en favor, nos tocará salir, o sea, tendrán que venderse así las comunidades para lograr conseguir lo que necesitan. Pero eso no estaba, digamos, desde las comunidades, desde las organizaciones, no se pensó así. ¿Por qué? Para el sistema público hay una estructura que viene desde arriba mismo, en una estructura armada, ¿no? Que tiene fondos, tiene técnicos, tiene cuestiones administrativas bien claras. Pero para el sistema comunitario no existe nada. No hay nada. Por eso es que ahí plantean que debería haber una alianza entre lo público y comunitario. O sea, si tú eres comunitario, ahí te las arreglas, ¿no? Yo solo ayudo a los públicos, porque así dice la Constitución. Si es que quieren, hagamos una alianza. O sea, eso es lo que le dicen aquí, le están diciendo a las comunidades. Si es que quieren que les ayude, hagamos una alianza entre los dos. O sea, y la palabra alianza nomás tiene un montón de significados, ¿no? Yo no podría entender por cualquier lado la palabra alianza. Entonces ahí es cuando uno dice, chuta, y se pone a pensar, y la CONAIE cuando presentó la propuesta de ley esta vez, planteaba que los sistemas comunitarios, porque si la Constitución reconoce lo público y lo público tiene una estructura dentro del Estado, pero lo comunitario no tiene nada, no tiene ni fondos. Incluso se planteaba que debería haber un fondo del agua. La tierra constitucionalmente tiene un fondo, y ahora estoy oyendo que para la ley de tierras se están planteando de otro fondo, ¿no? Entonces digo, yo me pongo a pensar y con compañeros hemos reflexionado así, bueno, sin tierra podemos vivir, pero sin agua no podemos vivir. ¿Y por qué no hay otro trato especial con respecto al agua? O sea, la tierra va a tener dos fondos, el uno que es constitucionalmente establecido y el otro que va a crear la ley. Pero cuando la CONAIE planteó un fondo para el agua, es decir, para los sistemas comunitarios, para la protección de fuentes de agua, un montón de cosas que se podía hacer con fondos, los del gobierno dijeron, la Constitución no nos permite crear nuevas partidas presupuestarias. No nos permite, tendríamos que reformar la Constitución para darles gusto.
Entonces no podemos. Simplemente esa fue la respuesta. Y eso quedó ahí, o sea, incluso con el debate este último y con la ley como está, el fondo no aparece por ningún lado. Entonces uno se pone a pensar, ¿y qué va a pasar con los sistemas comunitarios? Aquí está la respuesta, pues. Debe haber una alianza con los sectores públicos. ¿Por qué? Porque el agua es poder. A nivel rural el agua es tremendamente poderoso. O sea, el agua convoca a todo el mundo, al que es y al que no es. Entonces, como el Estado en sí se dio cuenta que ahí hay un sector que se podría entrar, entonces lo plantean así, para intervención directa del Estado. Antes no intervenían, ni les importaba a los del Estado intervenir en los sistemas comunitarios, en la zona rural, no. Pero cuando se dieron cuenta que movilizaba gente, que juntaba incluso fondos, ¿no? Y que políticamente podría ser aprovechado, dijeron, entonces aquí veamos la forma de cómo entrar nosotros también allá. Y ahorita están montado toda una estrategia de poder entrar a los sistemas. No pueden totalmente, ¿no? Pero están intentando por varias formas. Eso más luego vamos a ver qué pasa. Sigue nada más. Entonces en la ley de aguas que dice en el artículo 4, les voy a poner en el literal D, dice: está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre el agua. Y en el H, la gestión del agua es pública o comunitaria. Es decir, repite abajo lo que dice la Constitución y acá también. No, plantea las dos cosas. Pásale. En cambio, en el artículo 7, lo que dijimos hace un momento, las actividades en el sector estratégico del agua, la prestación de servicio público del agua es exclusivamente público o comunitario. Excepcionalmente, lo excepcional que estaba en la Constitución ya viene a aparecer acá. ¿No? Podrán participar en iniciativa privada y la economía popular y solidaria en los siguientes casos: declaratoria de emergencia adoptada por la autoridad competente de conformidad con el ordenamiento jurídico. O sea, eso puede ser un desastre natural, alguna cosa que pueda afectar, ¿no? Y que ahí ya intervenga la declaratoria de emergencia. El siguiente, que es el desarrollo de sus procesos en la administración de servicio público cuando la autoridad competente no tenga condiciones técnicas o financieras para hacerlo. O sea, eso puede pasar cualquier rato. Ahora que el petróleo ya está a precio bajo, puede decir: vean, no tengo plata para ayudarles, vengan inversores, vengan acá, pues necesitamos plata para el agua, para la gestión del agua, y pueden entregarla a la gestión privada, ¿no? Cuando decían, incluso dicen, que no va a haber privatización del agua. Y esto, ¿quién lo decide? Facilito, sabemos quién va a decidir eso. ¿Quién va a decir, no tenemos plata, no tenemos técnicos y las condiciones no están buenas como para poder trabajar el tema del agua? Entonces, que vengan inversores y tómenles en serio los sistemas de agua, ¿no? Entonces, aquí está claro lo que incluso se peleó hasta el último, peleaban los compañeros de la CONAIE, peleaban, ¿no? De que sí había la posibilidad de la privatización. El gobierno decía que no, pero aquí vemos que sí, ¿no? Ya. Aquí hay otra cosa más que está pasando a nivel rural. Desde la ley del 72, en la ley del 72 dice que si más de 2 usuarios usan una misma fuente de agua, se creará una junta de aguas, un directorio de aguas, dice, ¿no? En la ley del 72. Eso ha venido hasta ahora, incluso en esta misma ley no ha modificado. Pero eso, ¿qué ha significado a la estructura organizativa a nivel rural? Que les ha partido. Les ha partido. O sea, las juntas de agua son las que tienen fondos, son las que tienen poder, y los cabildos comunitarios no lo tienen. Es decir, cuando hay un fin de semana, la comunidad convoca una minga, toda la comunidad, y coincide que la junta de aguas que hay ahí también llama a una minga, la gente no va a la minga de la comunidad, va a la minga del agua, porque le interesa estar bien con los que administran el agua. Entonces no le interesa quedar mal ni ser sancionado. Entonces, ¿quién se debilita? La organización. La organización se debilita, porque encima más no tiene fondos, la gente no le para bola, ¿no? Y a quién convoca y con quién cuenta, que no cuenta con mucha gente, ¿no? Entonces, aquí es donde de alguna forma en esta misma ley incluso se llega a profundizar más este proceso de división comunitaria que existe. Hasta ahora existe gran división comunitaria y con esta ley se va a partir mucho más, incluso ya está pasando, ¿no? Ahora algunos compañeros me han llamado a decirme:
Llegaron de la Senagua a decirme que tenemos que hacer junta de agua en mi comunidad. ¿Qué hago? Les digo, no hagan, declárese en sistema comunitario, porque la Constitución les permite también mantenerse como comunitario. Quédense como comunitario. No, es que dicen que no nos van a dar la sentencia y que no nos van a ayudar nadie si no nos hacemos junta de agua. Les digo, vean ustedes qué es lo que es más conveniente para ustedes. Se van a debilitar, pero a la final, ¿quién va a ser beneficiado? El gobierno, el Estado como tal. Ustedes van a estar partidos, van a estar obedeciendo a uno, y ¿para qué nombran directiva de la comunidad cada año si no le van a parar bola? Entonces están en ese dilema, ahorita están en ese dilema en las zonas rurales con respecto a esto, qué es lo que está pasando. Y esto es parte de la estrategia de entrar a dividir, ¿no? Porque si bien las juntas de agua tienen poder, convocan, y cuando hubo la movilización por el agua, mucha gente que vino acá a Quito fueron convocadas por las juntas de agua, ¿no? Como vieron que había esa capacidad de movilización, ahora están entrando a dividirles. Están entrando a dividir. Y eso, de aquí, si es que esto sigue en unos 5 años, yo pienso que las comunidades estarán totalmente debilitadas y no habrá capacidad de movilizarse. Para nada, ¿no? De aquí, bueno, en la Constitución mismo ya les entrega a los gobiernos provinciales, porque este es otro dilema, ¿no? Hay el decreto 005, en el que el Consejo Nacional de Competencias con respecto al agua entrega las competencias de los sistemas al Consejo Provincial o al municipio, ¿no? Y ahí determina qué tipos de sistema han existido en el Ecuador, de una forma no tan estudiada, digamos, ¿no? Porque los sistemas comunitarios no existen, no les toman en cuenta casi, pero sí les ponen que hay sistemas públicos comunitarios. Es decir, que en un sistema ha habido una inversión del Estado, porque ha regalado, pues sí, cemento, ha regalado algo, ya le califican como un sistema público comunitario. O sea, en el proceso de gestión del agua desde el año 72 que empezó la ley hasta ahora, ha habido varios capítulos, digamos, ¿no? Y uno de esos era la transferencia de los sistemas estatales a los usuarios. Entonces hace unos 10 años se les empezó a entregar a todos los usuarios del agua los sistemas que estaba manejando el Estado. Pero esos sistemas siguen apareciendo como sistemas estatales, ¿no? Ahora el Estado sigue haciendo nuevos canales, nueva infraestructura. Esos van a seguir siendo estatales. Entonces en el Consejo Nacional de Competencias hicieron todo un estudio y les dijeron, a ver, Consejo Provincial, hazte cargo de estos sistemas, municipio, hazte cargo de estos sistemas, y listo, ya estamos manejando el agua. Y ahora están llegando a imponer, así, a mí ya me dieron, aquí está el papel, este sistema va a manejar yo. Y en muchas comunidades se han resistido, han dicho, no, o sea, ¿cómo así? Si yo este sistema trabajé, si de este sistema vivo, y cómo así van a venir alguien que ni siquiera saben cómo es esto, a querer manejar mi sistema. Y ahí está un poco la disputa ahorita. Claro que ahorita llega, dicen, les vamos a dar estas obritas, les vamos a dar esto, y la gente dice, gracias. ¿Quién va a decir no? Dice gracias y a la final les están comprando, ¿no? Algunos que sí tienen la conciencia bien plantada, les están frenando, pero tal vez otros sí ya se están entregando y diciendo no, que manejen nomás el Consejo Provincial, de gana voy a estar yo saliendo a las mingas, sabiendo que las mingas es parte de la vida comunitaria también, ¿no? Pásale. Ya, pásale. Pásale, ¿no? Ahora, estábamos hablando de lo comunitario. ¿Cómo hace la comunidad para gestionar? O sea, no tal vez todos conozcamos, pero en las comunidades dicen, y lo que pelearon desde el inicio era, porque ¿qué hacía el perito de la agencia de aguas? Llegaba y decía, a ver aquí cuánta gente son tales, Pedro, Juan, José, les anotaba cuánta tierra tienen, cuántos animales tienen, y para sacar la sentencia decía, a ver, a vos Juan te voy a dar tanto, a vos Pedro tanto. Les entregaban así la sentencia en los años 70. Pero en algunas zonas dijeron, no, pues nosotros estamos organizados en comunidades, tienen que darnos a la comunidad, tienen que darnos. Entonces las sentencias empezaron a pelear para que no salga por nombre de cada persona, sino con el nombre de la comunidad. Entonces, ¿eso qué hizo? Que la comunidad sea la que gestione. Ellos sean los que digan, a ver compañeros, somos de la comunidad, ¿cómo nos vamos a repartir el agua en la comunidad? De tal forma, listo, nos repartimos. Y era tomando decisiones entre todos. No es que la autoridad venía y le decía, a ver, vos tanto, vos... No, sino era la misma comunidad la que decidía cómo hacer con el agua, ¿no?
Entonces eso le dio valor a la comunidad, le dio poder también a la comunidad, ¿no? Y más que nada le dio el sentido de que si la comunidad nombra una directiva que va a ser la que les guía y les representa, esta directiva debería ser la que gestione todo, ¿no? Entonces así es como empieza a manejarse el sistema comunitario. O sea, para yo ser usuario de una comunidad, yo tengo que aportar dinero, yo tengo que salir a las mingas, yo tengo que apoyar en todo lo que la comunidad esté haciendo. Ser comunero, es decir, el sentido de pertenencia a la comunidad. Debería haber esos aspectos alrededor del agua. Porque en definitiva lo que el usuario va a aprovechar es el agua que la comunidad tiene, ¿no? Y yo tengo que portarme bien, yo tengo que ayudar para que a mí también me den como hijo en una casa de uno, ¿no? Cuando el hijo se porta bien, le damos, le complacimos, pero cuando no se porta bien, le regañamos más bien, ¿no? Es más o menos así. Pero en el sistema comunitario también pasa lo mismo, o sea, pero ahí deciden entre toda la gente. No es que viene la autoridad y les dice, ahora están tratando de ingresar a tomar las decisiones desde las autoridades. En muchas comunidades no les están dejando, porque dicen, a la final el agua es mía, con el riego me quedo yo. No, el problema me quedo yo, ustedes son pasajeros y cualquier rato se han de ir, y si no hacen bien me dejan jodiendo a mí, entonces tiene que ser lo que yo haga, lo que yo quiera tiene que ser. Entonces ahí hay esa disputa, ¿no? Entonces aquí un poco la diferenciación en qué es lo público y qué es lo comunitario. Lo público tiene plata, tiene asistencia técnica, o sea, tiene todas las cosas buenas. Lo comunitario en cambio no tienen fondos, no tienen asistencia técnica, no. Lo público son los técnicos los que deciden las cosas. En la comunidad es la comunidad la que decide qué es lo que hay que hacer. Y el técnico tiene que adaptarse a esa decisión. Es decir, si yo digo, yo quiero llevar el agua por allá arriba, por decir, ¿no? Por la parte más alta de la comunidad, es la decisión de la comunidad. Entonces el técnico que está ahí tiene que hacer eso. O sea, tiene que ver la forma, tiene que calcular, tiene que ver cómo llevar el agua, pero es decisión de la comunidad. En cambio llega el técnico y dice, a ver, no, aquí hacemos por aquí, llevamos por acá, y él es el que ordena. Entonces esas son las dos diferencias, ¿no? entre estos dos tipos de gestión o de manejo del agua. O sea, lo público está ahí, lo que hace los organismos locales, lo que se manda desde arriba. No, ahí también hay ciertas cosas en donde uno tal vez no entiende cómo es el manejo desde el gobierno en sí, ¿no? Ahora, la gestión del agua se entiende de una sola forma, pero las competencias que se han entregado vía decretos han ido modificándose. Por ejemplo, ahora, la CENAGUA tiene unas competencias, el MAGAP tiene otras competencias, el Consejo Provincial tiene otras competencias con respecto al agua y con respecto a un mismo sistema. Entonces uno a veces no entiende, ¿cómo mismo es? ¿Quién mismo es el que manda aquí? Y ahí un poco uno ve que el que manda es el que tiene la plata, ¿no? La CENAGUA supuestamente es la encargada de hacer la conducción desde la fuente de agua hasta la comunidad. El Consejo Provincial es el que tiene que hacer desde donde deja la CENAGUA hacia la comunidad. Y el MAGAP es el que tiene que hacer ya dentro de cada una de las parcelitas de los comuneros. Así está distribuidas las competencias, ¿no? Y uno dice, bueno, debería haber uno solo, ¿no? Uno solo debería haber. ¿Y cómo así le dividieron en tres? O sea, hubo una gran pelea dentro del mismo gobierno por estas competencias. O sea, se pelearon. El MAGAP decía, es que es para la producción agrícola, yo tengo que ver con el río. La CENAGUA dice, yo soy la autoridad del agua, yo debería estar manejando el agua. El Consejo Provincial dice, ¿y para qué me dieron en la Constitución las competencias si no voy a hacer nada? ¿No? Entonces ahí cogieron el pastel y le dividieron en tres partes, dijeron, vos das esto, vos das este otro. Y a la final quedó así como está ahora. O sea, no es funcional, hay muchos problemas, ¿no? Y están ahí, o sea, estancados, prácticamente no han avanzado. O sea, el debate del agua empieza y termina con el accionar del gobierno. Las comunidades estaban protestando, ahora están calmadas, no dicen nada, ¿no? Se complicó. Sí. Entonces, para ver si le acelero yo. Entonces, la cuestión es esa. O sea, que el debate empieza y termina en lo que el Estado haga. Y el Estado como tal se han complicado la vida porque primero no han tomado en cuenta lo que las mismas organizaciones han planteado. O sea, cuando plantea la CONAIE la propuesta de la gestión del agua, no es que plantea porque la CONAIE quiere manejar el agua en el país, ni locos, o sea, no van a poder. Ni el Estado que es Estado no puede.
¿no? O sea, lo que simplemente la CONAIE ha dicho, nosotros queremos que la gestión del agua sea más equitativa, sea más funcional, ¿no? Y beneficie a todos. O sea, bajo esos principios están planteadas las propuestas. Pero el Estado dice, o el gobierno dice, no, pues o sea, si es que yo dejo que eso vaya, no me sirve a mí. Yo tengo que ver las formas de cómo manejar, como ya sé que estos sí convocan a gente, que estos sí movilizan, entonces yo tengo que estar presente. Entonces ahorita se está haciendo algunas estrategias para poder llegar a los sistemas comunitarios, para poder trabajar en los sistemas comunitarios y que estos, ¿no?, de alguna forma, como quien dice, le deban al Estado favores. De esa forma se está trabajando, en todos los sistemas se está trabajando, desde el Estado hay esa estrategia. Entonces ahorita, bueno, como no hay plata por lo del petróleo, recortaron algo así como 200 millones en la cuestión del riego y de la producción agrícola para las zonas rurales. Entonces se han frenado algunas de estas estrategias. Pero al final lo que se está planteando es que el Estado como tal deberá estar en todos los espacios que pueda utilizarse para movilización, organización y resistencia, que es lo peor. Es decir, que están llegando donde los líderes, compañeros, usted es dirigente de tal cosa, venga, le vamos a ayudar con esto, ¿no? Y los compañeros, ay, pues, dicen, chuta, sí, me están ayudando, y después ya no van a poder protestar, porque ya es el amigo, es el pana, el que está ayudándole, ya no van a poder protestar. Se absorbieron a un líder y siguen buscando al resto. O sea, es que están así, ahorita están de cacería de líderes. Y el problema es que algún rato esto se va a acabar porque no va a ser siempre. No va a ser siempre. Entonces ahí, con todo lo que ha pasado y con todo lo que han pasado en los otros gobiernos, los sistemas comunitarios han permanecido hasta ahora, ¿no? Entonces ahora habrá que esperar cómo van a quedar después de que este gobierno se acabe, ¿no? Cómo van a quedar las zonas rurales, cómo que va a quedar estructurada la organización social a nivel rural. Hay que ver cómo van a quedar. Eso nada más con cuestión de tiempo.